Bien, hermanos, sin más preámbulo, quiero predicarte bajo el título Libres por la verdad. ¿Cuántos son libres por la verdad? Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Cuando usted lo tenga, se identifica con un amén. Amén. Nos ponemos en pie para hacer reverencia a la palabra del Señor y leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, en esta hermosa tarde, en esta hermosa hora, Señor, porque nos permite el privilegio de venir a este lugar a adorarte. Ahora te pedimos, Dios mío, que tú seas hablando a nuestras vidas de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, pasa, Dios mío, un carbón encendido por mi boca y que sea tu palabra predicada en esta hora, Señor. Que pueda hallar tu palabra cabida en los corazones, Dios mío, de aquellos que escuchan, oh Dios mío, a través del medio de internet, de Facebook, Señor, y a los que están presentes y a los que oyen a través de este audio. Padre, añade bendición a esta palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Repito el título: Libres por la verdad. Amén. Libres por la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, leíamos un poco acerca de una conversación que tenían muchos judíos con Jesús mientras él estaba en su ministerio, hacía milagros y predicaba la palabra de verdad, la palabra de Dios. El Señor se encuentra con estas personas, ¿verdad? Y se ponen a conversar un poco acerca de esta palabra. Y ellos escuchaban las enseñanzas que el Señor iba predicando, iba enseñando. Estos judíos también, algunos de ellos habían creído. Pero Jesús les quería dar un mensaje a ellos. Jesús les quería dar un mensaje de que qué cosas debían de hacer para ellos poder ser discípulos de Él. Amén. O discípulos de Dios. Además, les menciona cómo ser libres en esa conversación. Y veíamos que ellos se preguntaban algo que tal vez nos podemos preguntar nosotros. ¿Qué puede estar sucediendo a estas personas si son del linaje de David, si son judíos también, descendientes de Abraham y todo esto? ¿Libres de qué? Libres del pecado. Amén. Porque el Señor les dijo que en la palabra que leíamos, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Además, les menciona esto de cómo ser libres del pecado, mas sin embargo, ellos le respondieron de una manera irónica, de una manera tal vez no aceptable lo que el Señor les había dicho.
Y estos judíos le dijeron, como diciendo, no necesitamos conocer la verdad, o no necesitamos ser libres, porque nunca hemos sido libres, nunca hemos sido, esclavos de nadie, según ellos. No sé si es que ellos querían engañar al Señor o se habían olvidado un poco de lo que la misma Biblia enseña, que ellos habían sido esclavos de los egipcios, ellos habían sido esclavos de los asirios, ellos habían sido esclavos de los babilonios, de los persas, de los griegos. Y en ese momento ellos estaban siendo esclavos de Roma o de los romanos. Amén. Y ellos tomaron esa postura de una manera así como haciéndose más grande en decirle al Señor que ellos no habían sido esclavos nunca de nadie. Amén. Pero Jesús, que es la misma verdad, y al igual que a ellos, hoy nos dice a nosotros, gloria al Señor, que la verdad nos puede hacer a nosotros libres y libres del pecado. Y eso es una palabra que va generalizado para todas las personas, sean creyentes o sean personas que no han aceptado al Señor. El Señor es la verdad que nos puede hacer libres y libres del pecado. Amén. Ellos me imagino que con una manera no aceptable o repugnante, rehusaron aceptar lo que Jesús les decía acerca de ser libres. Amén. Se opusieron inmediatamente a lo que el Señor les decía de esa manera. Pero la Biblia dice, gloria a Dios, en Juan 1, 11 y 12, que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Después dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dos cosas más, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo podemos ver ahora el panorama? De una manera diferente. Amén. A lo suyo, no a los, sino a lo suyo vino. Pero dice después, pero los suyos no le recibieron. Se cumple esta palabra desde que este pasaje nos dice que ellos no le recibieron. Amén. Pero a todo aquel que recibió al Señor, a aquel que ha creído en el Señor le da un galardón grande, especial. Un galardón o un regalo maravilloso, hermano, que te convierte en hijo de Dios si tú lo has recibido y si tú crees en Él. Y eso es algo maravilloso. Jesús vino a darnos libertad, una libertad espiritual. Los judíos tal vez estaban pensando en una esclavitud física, pero no solo una libertad física viene a darnos el Señor, sino que viene a darnos una libertad espiritual, una libertad del alma. Amén. De la opresión que el pecado provoca al ser humano, de lo que el pecado puede provocar en el ser humano. El Señor, con su verdad, con su palabra, nos hace libre. Amén. Ahora, para obtener la verdadera libertad, es necesario tres cosas que quiero abordar de manera rápida. Primero, es necesario conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Él dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y oiga bien, nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Ellos conocían tal vez físicamente a Jesús, pero la palabra de verdad que Él les hablaba, no la reconocían, no la aceptaban. Lo contrario, la repudiaban.
Ellos se sentían tal vez como seres limpios y al Señor lo miraban como alguien que venía a decirles mentiras. Ellos se miraban como personas puras. Ellos se miraban como personas que no necesitaban una palabra de libertad o una palabra que les dijera que ellos eran pecadores, porque no lo aceptaban, se sentían limpios. A su nombre. Pero es necesario conocer la verdad que es Cristo Jesús. Usted y yo que hemos reconocido esa verdad, debemos de darnos cuenta que no hemos conocido la verdad que cualquier persona nos viene a mencionar. Una filosofía, una idea o una ideología humana. Usted ha creído y ha conocido la verdad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y eso tiene un valor especial para nosotros y debería tener un valor especial para todo creyente. El hecho de que conoció a Jesús y que le debe mucho al Señor porque ha conocido la verdad. Amén. Pero lamentablemente debemos de conocer de que hay muchos que no valoran tal vez ese hecho importante en la vida de una persona, de un creyente. En la vida de nosotros como seres humanos es algo importante haber conocido a Jesús. Porque Jesús vino a cambiar nuestra vida. Jesús vino a abrir nuestros ojos espirituales. Jesús vino a decirnos cuál era nuestro estado ante Dios. Y vino a reconciliar con Él. Debemos de recibir a Jesús para ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces, hay muchos que han dicho conocer a Jesús, pero solamente de una manera superficial. Estos judíos conocían a Jesús físicamente. Andaban detrás de él, muchos de ellos, fariseos, para poderle criticar, para poderle buscar cómo caer, botar su palabra, cómo pisotear lo que él hacía. Mas no lo lograron. Amén. Porque el Señor venía de parte del gran yo soy. Venía de parte de Dios. Y su palabra es verdad. Y su palabra es poder. Amén. Y no puede refutarse el hecho de que el Señor vino enviado de Dios y respaldado por Dios. Entonces, no podemos solo conocer por fuera a Jesús, físicamente. ¿Me entiende eso? Solamente el nombre de decir creyente o cristiano. Tenemos que conocer más a Jesús. Tenemos que buscar a conocer y saber más de Jesús. Cuando usted conoce más a una persona, usted comienza a tener una mejor relación con esa persona. Pero si usted no conoce mucho a esa persona, usted solamente la va a tratar como siempre, un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Pero si esa persona no le da a conocer a usted algo que también vuelve a ser recíproco de parte de usted y a entrar en confianza, usted no puede conocer cómo es esa persona. Pero te pueden decir, tu compañero de clase o de trabajo es de esta manera, de aquella manera, o han oído decir muchas veces, esa persona no te le acerques, esa persona actúa de una manera que te puede dañar, perjudicar. Muchas personas hablan en mal de otros porque no les conocen de una manera más personal, más interna. Amén. Pero cuando conocemos a esa persona que tiene sentimientos buenos, que como todo ser humano también comete errores, que no es perfecta, comenzamos a comprender a esa persona. Comenzamos a tener otro perfil de esa persona. Así ellos de Jesús solo lo criticaban. Y hoy nosotros podemos decir que debemos de conocer a Jesús más, porque a nosotros nos va a ayudar a tener una mejor relación con Jesucristo. Si solo conocemos a Jesús superficialmente, no nos va a beneficiar en nada. Amén. Por eso nosotros debemos de conocerlo, porque necesitamos hablar de Jesús. ¿Cómo usted puede hablar en bien de Jesucristo o la palabra que Él predica, que es verdad, si no le conoce más
internamente o más íntimamente a su nombre. Al conocer la verdad, nosotros podemos compartirla con seguridad a todo aquel que no conoce la verdad. Amén. Cuando usted conoce más de la verdad, cuando usted conoce más de Jesús, usted puede ir y dar a conocer más acerca de Jesús. Porque muchas veces decimos, el trabajo de la iglesia es predicar la palabra, evangelizar. Pero estamos viendo acá en la iglesia una serie que el pastor está impartiendo de hace ya 2 domingos atrás, en la que nos está enseñando a poder compartir el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es la verdadera palabra? Amén. Y conocer más al Señor nos ayuda en esto que el pastor está exponiendo. Así que nosotros tenemos la facilidad de, a través de este material bíblico, poder conocer más al Señor, para poder hablar con seguridad de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, de aquel que nos sacó de la esclavitud del pecado. A su nombre. En segundo lugar, creer en la verdad. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Yo soy el primero que dice amén. Creer en la verdad nos hace hijos de Dios. ¿Qué dice el pasaje que leíamos de Juan 1:12? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que si creemos en la verdad que es Jesucristo, entonces esto nos convierte en hijos de Dios. Ya lo decíamos. Creer en la verdad nos da vida eterna. Amén. Creer en la verdad nos da vida eterna. ¿Cómo así? Juan 11:25, el texto que muchas veces oye usted por ahí. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oiga bien, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida eterna te ofrece el hecho de creer en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Creer en la verdad nos hace obedientes a Dios, porque hoy digamos, podemos ver muchos que dicen creer en Dios, pero no obedecen su palabra. Amén. Esto es duro. Esto es como algo como Jesús le dijo a los judíos, algo que cuesta aceptar. Pero creer en el Señor es obedecer también sus mandamientos. Creer en el Señor nos hace obedientes a su palabra. Creer en el Señor es mantenerme creyendo y obedeciendo lo que su palabra me demanda a mí como hijo de Él. A su nombre. Y en tercer lugar, algo que nos ayuda a obtener la verdad, la verdadera libertad, es permanecer en la verdad. Amén. Para ser discípulos de Jesús debemos de permanecer en su palabra, permanecer en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 31 de la lectura que leíamos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Cuando escucho esta palabra, quiere decir que no todos creyeron en Él. No todos creían lo que Jesús hacía, pero habían judíos que sí creían en Él. Amén. En que Él era el enviado de Dios. Y dice la segunda parte: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? ¿O cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Amén. Yo quiero ser discípulo de Jesús, pero para eso tenemos que permanecer en su palabra, en su verdad. Permanecer en la verdad nos libra de apartarnos del Hijo y del Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Entiende esto? ¿Qué es lo que usted ha escuchado desde el principio? La verdad. Amén. ¿Qué es lo que hemos escuchado desde el principio cuando empezamos en esta vida del Evangelio, en los caminos del Señor? La palabra de verdad que cambió mi vida, que cambió su vida, que le dio una nueva luz a su vida, que transformó el hecho de desconocer que Jesús es mi Salvador, que Jesús murió en la cruz por mí, que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por todas las personas y pagó el precio por todos nuestros pecados. Eso yo lo ignoraba y usted también. ¿Por qué? Porque aunque usted había escuchado hablar de él, usted no se había dado cuenta que había que reconocerlo, que había que creer en él y que había que permanecer en él. A su nombre. Entonces dice, si tú lo que habías oído desde el principio permanece en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio, lo repite de otra manera, permanece en vosotros, también vosotros, ¿verdad? Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hemos oído esto desde el principio, la palabra de verdad. Permanecer en la verdad es no dejar este camino por nada. Permanecer en la verdad es mantenerse, es perseverar. ¿Ha oído esa palabra de perseverar? Hoy con estas nuevas épocas que estamos viviendo, cuando alguien le dice perseverar, como que lo sacó del viejo diccionario, amén. Y dice uno, ya como hay nuevas revisiones de la Biblia, ya esa palabra casi como que no las mencionamos los cristianos. Pero perseverar significa mantenernos. Y también nos ayuda en el camino del Señor el hecho de mantenernos estables en los caminos del Señor. Amén. Hay que permanecer en el Señor. Y para concluir, quiero decirle que el tiempo de gracia que ahora vivimos son tiempos que debemos de aprovecharlo. El tiempo de gracia que vivimos, oiga bien, debemos de aprovecharlo. Debemos de nosotros vivir, reconocer, ¿verdad? Primeramente al Señor, debemos de vivir creyendo y debemos de permanecer en la verdad que es Cristo en este tiempo de gracia. ¿Saben por qué? Porque los días son malos y los tiempos que vivimos son malos. Hermanos, no puedo describirle con tanta palabrería el hecho que usted no ignora que los tiempos que vivimos son malos, son difíciles. Amén. Si usted ha permanecido en el Señor hasta este día, usted está en victoria. Usted está bendecido. Usted es una de las personas, de esos hijos de Dios que forman parte de un remanente. Porque son tiempos difíciles. Y cuando digo tiempos difíciles, es que la gracia la hemos convertido en libertinaje. Al ignorar la verdad, de permanecer en la verdad, de creer en la verdad y de conocer, reconocer que hay que mantenernos en la verdad que es Jesucristo. Muchas iglesias están viviendo fríamente el Evangelio. Si usted siente que esta palabra le ayuda a fortalecer su fe, vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque es necesario que esta palabra nos exhorte, nos redarguya, nos incomode para poder de esa manera de inquietarnos, reconocer y reflexionar que necesitamos estar perseverando,
Dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Hermanos, estamos viviendo tiempos en los que la palabra del Señor se cumple de una manera que si usted le da un vistazo, se asombra cómo se está cumpliendo. Amén. Y en estos tiempos difíciles se va a enfriar el amor de muchos. ¿Es una verdad o no? Y si su amor por el Señor, por la verdad, por Cristo no se ha enfriado, sacúdase o dígale al Señor, yo no me quiero enfriar. Yo no me quiero enfriar. Yo quiero creer siempre que tú eres la verdad. Creer siempre que debo de reconocerte cada día. Amén. Por ahí, vamos a decir, por ahí muchos conocen a Jesús superficialmente y no aceptan su condición espiritual. Cuando alguien les habla de la palabra para exhortarlos a que vengan a los caminos del Señor, se sienten como estos judíos. Si nosotros descendemos de la iglesia Monte de los Olivos, somos miembros de ahí, ¿por qué me dice que no ando con el Señor? A su nombre, hermanos. Estos judíos se escandalizaron y comenzaron a hablar y el Señor les comenzó a decir muchas cosas. Y le terminó diciendo también el Señor, ustedes vean qué obra hago yo, porque yo he creído y hago las cosas que me envió a hacer el Señor, mi Padre. Parafraseado, ¿verdad? Pero ustedes que creen en un Padre, no han hecho lo que hacía su Padre. Amén. Ellos decían, somos descendientes de Abraham, pero no hacían o no practicaban lo mismo que Abraham practicaba. Amén. Así que el Señor les daba ejemplo y les dijo, como no hace las cosas que tu padre practicaba, entonces haces las cosas de tu otro padre. ¿Cuál es el otro padre de los que dicen estar bien pero no están bien? El diablo. Hacer las obras del enemigo sin darnos cuenta. Entonces hay como una línea que nos separa, amén. Y mucho cuidado con eso, ¿verdad? No quiero que malinterpretemos. El hecho es de que el Señor le dijo, si no hace la voluntad de Dios o de mi Padre que me envió, entonces haz la voluntad de tu otro padre, que no es Dios, que es el que usted dijo, del diablo. Amén. Así que hermanos, vivamos en la verdad. Conozcamos más al Señor, hermano. Conozcamos más al Señor. Acerquémonos más al Señor. Vivamos creyendo cada día como el primer día y vivamos permaneciente o perseverando en esta verdad, porque no hay otra verdad. Lo contrario a la verdad es mentira. Y ustedes saben quién es el que miente desde el principio. Amén. Así que no podemos ser engañados. No podemos ignorar este hecho. O eres o no eres. ¿Y quién va a decir que eres? Por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que sigamos perseverando, hermanos, pero valore el hecho que usted y yo somos hijos de Él, de Dios. Amén.